¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio que es una colaboración de Agenda MX con la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Veracruzana. Yo soy Alexa Mendoza, soy egresada de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana y estudiante del posgrado en el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías, también perteneciente a esta casa de estudios. Me da muchísimo gusto tenerte por aquí en tu programa ¿Qué te cuento? Y bueno, ojalá que si te encuentras navegando en tu red social favorita, te animes a quedarte con nosotros durante todo el programa, porque en esta transmisión vamos a hablarte sobre una cosa que nosotros usamos día a día, pero que no le damos la importancia tal vez que debería o no lo analizamos tanto. Vamos a hablar sobre una cara del petróleo que no siempre vemos. ¿Qué hay detrás del combustible con el que llenamos nuestro carro todos los días? ¿Y cuáles son sus impactos sociales y ambientales a largo plazo? ¿Ok? El tema del día de hoy es la vida después del petróleo. Y bueno, para contarles sobre este tema, tendremos a nuestra invitada de honor, la doctora Dinora Vázquez Luna, del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Agrobiodiversidad del campus Acayucan. Además, tendremos diferentes secciones, como cada semana. Bueno, comenzaremos el día de hoy con nuestra entrevista, seguida de historias de telón y por último, te cuento mi ciencia. Así que quédense durante todo el programa porque se va a poner muy bueno. Y bueno, en otros asuntos les recordamos que ya está abierta la convocatoria para el 7º concurso universitario de divulgación de la ciencia de 2021. Recuerden que la convocatoria cierra hasta el 6 de agosto del 2021, así que todavía tenemos unos días para aquellos que quieran participar. Acuérdense que puede ser desde 1 a 3 participantes los que puedan entrar en esta categoría. Y les recuerdo que los premios están muy jugosos porque se puede llevar el primer lugar hasta 15,000 pesos en efectivo. Así que no sé ustedes, pero suena bastante tentador. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con nuestra entrevista el día de hoy. El tema del día de hoy es la vida después del petróleo. Y nuestra invitada del día de hoy es la doctora Dinora Vázquez Luna, del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Agrobiodiversidad del campus Acayucan. Hola, doctora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a tu auditorio. Es un gusto estar con ustedes. No, un gusto tenerla por acá, que haya aceptado nuestra invitación. Y bueno, voy a hablar un poquito sobre su semblanza, ¿está bien? Ok. Bueno, la doctora Dinora es ingeniera en sistemas de producción agropecuaria por la Universidad Veracruzana, es maestra en ciencias en producción agroalimentaria en el Trópico y doctora en ciencias por el Colegio de Postgraduados. También ha sido árbitro internacional de revistas indexadas y copartícipe en la creación del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Agrobiodiversidad, de la maestría y doctorado en Ciencias Agropecuarias adscritos en el PNPC de CONACYT, así como la maestría en Desarrollo Agropecuario, de la cual es coordinadora. Ha trabajado en el estudio de los efectos de hidrocarburo del petróleo en los agroecosistemas desde 2004 hasta el año actual. Además, es profesora de tiempo completo titular C del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Agrobiodiversidad de la Universidad Veracruzana con perfil PRODEP nivel 6 de productividad y es miembro de un cuerpo académico consolidado y también es miembro del SNI nivel 1. Ha publicado más de 37 artículos internacionales indexados, 16 capítulos de libros nacionales e internacionales y numerosas memorias en congresos y es autora de 2 libros. Pues nos da muchísimo gusto que esté por aquí, a pesar de que seguramente tiene toda su agenda pues bastante saturada. Qué bueno que se da el espacio también para entrarle a estos programas que son también de divulgación, que es donde la gente que pues no está tan cerca de la ciencia aprende un poco todos los días, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a empezar hablando un poco sobre el tema del día de hoy, porque usualmente cuando escuchamos sobre contaminación por hidrocarburos, en este caso el petróleo, nuestra referencia en automático suele ser los derrames que hay en el océano, en los océanos. Pero también pasa que en otros ecosistemas puede haber ese tipo de derrames o de contaminación por petróleo, y es el caso de que vamos a estar hablando un poquito el día de hoy, que son los ecosistemas
terrestres y agroecológicos. Y bueno, también sobre la ruta de transporte que sigue todo el petróleo, que a veces no conocemos o no la tomamos en cuenta. Y bueno, de esta manera, a través de los ductos que hay durante todo el terreno, a lo largo de las ciudades, pueblos y varios ecosistemas, es como se pueden poner o quedan expuestos algunos ecosistemas terrestres a la contaminación de hidrocarburos. ¿Es cierto? Sí, es correcto. Realmente, bueno, para hablar un poquito y ver la importancia del petróleo, actualmente el mundo más o menos consume 100 millones, un poquito más de 100 millones de barriles diarios, es decir, Wow, acuérdense que eso un es barril, muchísimo. sí, es muchísimo, por eso lo manejamos así. Entonces, un barril equivale a 159 litros. Entonces, esa es la necesidad del mundo. Claro. Nosotros aquí en México necesitamos alrededor de 2.6 más o menos millones de barriles diarios. Esto hace que más o menos nosotros tengamos que estar todo el tiempo con esta necesidad. Y bueno, la industria, nada más para que nos demos una idea, en México hay alrededor de 68.843 kilómetros de ductos Wow. distribuidos en todo el territorio nacional. Eso más o menos, para que se den una idea, equivale a darle la vuelta al mundo 1.7 veces. Entonces, es Ok. muchísimo, son demasiados ductos de diferentes calibres y muchos de ellos son bastante viejos o están en ecosistemas, sobre todo aquí en el sur de México, que son ecosistemas muy extremosos donde normalmente llueve bastante, entonces eso va deteriorando los ductos y hace que posiblemente podamos tener un problema de algún derrame, ¿no? Ok, sí. Bueno, yo quisiera empezar por preguntarle en cuanto a justamente este transporte y sobre los ductos, ¿cómo funciona en sí el sistema de transporte de hidrocarburos en nuestro país? Y, por ejemplo, atraviesa no nada más pues, los ecosistemas terrestres, pero también algunas ciudades, también algunos bosques, ríos, cultivos, o cómo es el transporte desde su extracción, que es, entiendo que a través, bueno, en los océanos es donde se lleva esta extracción, y cómo es que empieza a transportarse hacia ecosistemas terrestres. ¿Nos podría explicar un poquito sobre eso? Sí, claro que sí. Bueno, como te decía, está la red de ductos que hay en México. Okay. Entonces, estos se van a ir bueno, la empresa que realmente hace esto es Pemex, es nuestra Ajá. empresa número uno. Entonces, ella está dividida en Pemex Extracción, Pemex, diferentes sedes que tiene la petrolera. Entonces, se tiene que trasladar todo imagínate, estamos hablando de 1.6, 1.7 millones de barriles que necesitamos diarios, entonces se tiene que distribuir de alguna manera. Entonces, no tan solo distribuimos, uno piensa que va la gasolina ahí, no, se tiene que Sí. llevar a las zonas donde se hacen los diferentes procesos. Por ejemplo, en un lugar donde yo estuve trabajando mucho fue en la Venta Tabasco. Ajá. Ahí llegan, por ejemplo, productos, el crudo, entonces se le tiene que hacer un proceso. Ese proceso se extrae de algún lugar, por ejemplo, en la zona Campeche. Y ahí tiene que trasladarse a otra zona para que se pueda dar el primer proceso. En ese primer proceso, el problema es que cuando se extrae, se tiene que hacer un proceso como de lavado. Entonces ahí hay muchas sales que quedan expuestas. Y normalmente, si estamos hablando de zonas como Tabasco, que son los mantos freáticos están muy cerca de la superficie, entonces Okay. podemos incluso salar esas zonas, y entonces tenemos contaminación por el mismo hidrocarburo y otro por las sales de la misma extracción y del lavado y de todo el proceso que lleva. Una vez que se hace el proceso, también se queman todos los residuos que no se necesitan, ¿no? Entonces, estamos contaminando doble. Contaminamos las zonas donde hacemos todo el proceso
y posteriormente lo que vamos quemando. Ese sería Ok, como uno de los mecanismos de cómo contaminamos con los hidrocarburos. ok. Entonces, estos ductos pasan, también atraviesan pues zonas o tanto urbanas como rurales, se podría decir, ¿no? Claro, y aclaro, cuando pasa un ducto, nosotros tenemos que estar en entendido de que es zona federal, entonces no podemos hacer una casa, digamos, ahí cerca de un ducto por los riesgos que esto representa. Entonces, ahora sí que empezamos como el juego de qué fue primero, el huevo o la gallina, la industria o la gente que se fue estableciendo ahí. Entonces, son problemas que vienen desencadenándose, la industria llega, se queda ahí, hay un derecho de vía en donde Pemex es dueño de esa zona o el gobierno federal. ¿Por qué? Porque para evitar riesgos a la población. El problema es cuando la población empieza también a vivir cerca de esas zonas y Ujú, entonces el riesgo se magnifica por eso. Y sí, claro. pasa por muchos ranchos, por esas zonas sí son zonas federales y hay que tener ciertos cuidados. Ok. Y bueno, hablando sobre lo que nos mencionaba de las formas de contaminación, ¿cuáles serían estas características de los hidrocarburos, o sea, que conforman los hidrocarburos, que representan un posible contaminante para los ecosistemas, en este caso terrestres, pero también para los marinos, ¿no? Claro, imaginemos que pasa un derrame. Hay dos formas de contaminación, una crónica y otra aguda. La aguda Okay. es cuando de repente un ducto, algo pasa, hay una perforación y se derrama por completo el óleo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mucho de ese, como el petróleo está formado por diferentes tipos de hidrocarburos, hay unos que Uh-huh. son de larga cadena, de alto peso molecular y otros que son de bajo, es decir, que tienen más cadenas de carbono, más carbonos pegados. Okay. Entonces, Uh-huh. esos que son ligeros se van a ir volatilizando por el medio ambiente, ¿no? Es decir, la radiación solar, la temperatura aumenta, entonces todo eso hace que se vayan a la atmósfera Que se y pues evaporen de cierta manera, ¿no? algo así, digamos, se evaporan. Claro, si hay individuos como yo que somos alérgicos o asmáticos, pues nos estamos muriendo, ¿no? Pero sí se liberan, ¿no? Ok. Otros se van a ir, digamos que se volatilizan esos. Otros Uh-huh. se van, que son de cadenas un poquito más grandes, se van a ir reteniendo por las partículas de arcilla que tiene el suelo. Entonces, Okay. esa fracción puede que algunas bacterias que están ahí, que se adapten inmediatamente, agarren el carbono para, como alimento y entonces lo empiecen a biodegradar. Pero Okay. hay otra fracción todavía más pesada que no se logra biodegradar y puede llegar a quedarse. Esas son, muchas de ellas son bastante cancerígenas por el tipo de peso molecular que tienen. Entonces pueden irse tanto a los mantos freáticos. El óleo, acuérdense que el petróleo es sumamente dispersable y puede contaminar fácilmente los medios acuáticos y se expande. Ya sabemos la relación, un litro de algo oleoso puede contaminar hasta 5,000 litros de agua, ¿no? Entonces, Sí. eso hace que se disperse, se forma una capita y esa Uh-huh. capa no permite la interacción entre, o sea, que el agua tenga el suficiente oxígeno, es como si tuviéramos una eutrificación bastante fuerte, ¿no? ¿Qué pasa? Si se va al medio marino, vienen los pescaditos, hacen lo suyo, están comiendo fitoplancton o plancton, y esas moléculas que son cancerígenas y que se van quedando en su tejido adiposo. Ahora, el petróleo también puede traer, si ya viene combinado con algo más, puede traer plomo, puede tener algunos metales pesados que igual se van bioacumulando en el tejido adiposo de los pescados o de nosotros mismos, de los seres humanos, y es ahí donde vamos teniendo un tipo de contaminación que le llamamos crónica, es decir, constantemente a través del tiempo lo vamos consumiendo y se va haciendo el problema aún mayor.
Otro tipo y precisamente en esta contaminación crónica, también tenemos aquellos ductos que están muy viejitos, que nunca se les dio mantenimiento, que se les van haciendo, se va corroyendo, se le van haciendo ese hoyito y va saliendo la gotita, ya no lo vemos Poquito a poco. poquito a poco. Entonces, eso también es un tipo de contaminación, pero es crónica, ahí la tenemos. Y así podemos tener en Tabasco, en Veracruz, en muchas zonas hemos visto este tipo de contaminación, pues por el medio ambiente, ¿no? Entonces, y más, ya les dije, son ¿qué? 68,800 kilómetros de ductos. De ductos. Wow, sí, es muchísimo. Y pues, ¿cómo no, no? Si la demanda de petróleo es también muy alta. Entonces, es la única solución para, cubrir las necesidades que tiene las personas, ¿no? Los habitantes. Y bueno, nada más un poco para recapitular. Entonces, esta contaminación, cuando usted dice que es bioacumulable, que puede pasar de organismo, bueno, entiendo que se puede pasar de organismo a organismo, ¿no? Es el ejemplo que ponía. Nosotros nos comemos un pez que se contaminó por estar en el mar donde hubo un derrame. Entonces, la contaminación que agarró ese pez cuando nosotros nos lo comemos, pues se nos puede transferir a nosotros. ¿Es así? Sí, hay ciertos elementos, como por ejemplo el plomo, como algunos que sí son bastante inocuos, como así, por así decirlo, que no, es decir, no se degradan. Eso sí, no los podemos. Y de hecho, algo que me tocó ver en Tabasco, y lo digo así para que también la gente se lo imagine, lástima que en aquellos momentos no había tantos celulares como ahora, pero era un cangrejito que arriba en su caparazón tenía una costra de petróleo y él estaba vivo y contento, o sea, bueno, contento entre comillas, pero digamos que estaba vivo. ¿Y qué es lo que va pasando con estos animalitos? Pues se van haciendo más resistentes, más tolerantes a las altas concentraciones. Vamos, le quitamos el pedacito feo y nos los comemos, ¿no? O sea, y esto es lo que pasa cuando estamos viviendo constantemente en zonas contaminadas. Entonces, los animales se van adaptando finalmente, al igual que las bacterias, al igual que todo. El problema es que ellos tienen su ciclo de vida más corto que el de los seres humanos, entonces por eso pueden adaptarse, pero nosotros, pues no, nosotros no. Sí, podemos desarrollar algunas enfermedades, como usted mencionaba, ¿no? Como el cáncer, por ejemplo. Así es, o sea, hay predisposición, no es que por el hecho de que ya estemos ahí, ¿no? Sino que se va haciendo una predisposición, porque todavía no hay mucha como relación. Sumándole puntitos, ¿no? Así es, sumándole puntitos, y eso es lo que sí nosotros encontramos en un estudio que hicimos a lo largo y más que nada en la dirección de los vientos que iban de una industria petrolera como es la venta. Nosotros hicimos un estudio, digamos que en diferentes espacios de la refinería, perdón, de la petroquímica, la venta, ¿no? Entonces nosotros lo que encontramos fue que la gente que vivía cerca de tanto de la industria como de la carretera tenía más riesgos de tener asma bronquial, problemas respiratorios, que las que estaban alejadas de la zona. Nosotros lo que hicimos fue sacar muestras de moco nasal para ver eosinófilos en moco nasal y ver si había una respuesta y aparte del estudio clínico que se hizo. Entonces, para que vean que sí hay una relación cuando nosotros vivimos muy cerca de las industrias y de las fuentes móviles como son los automóviles. Ok. Una pregunta ahí, ¿qué fue lo que observaban entonces en el moco? Dijo una palabra que no entendí mucho. Se llaman eosinófilos. Ok, ¿y estos son componentes de los hidrocarburos? No, esto es lo que nosotros segregamos, es una respuesta inmunitaria que nosotros segregamos cuando tenemos normalmente alergias, ¿no? Entonces, eso más un estudio clínico de las personas, encontramos que había encontramos como la relación entre gente que estaba más enferma cerca de estas zonas que la gente que estaba alejada, ¿no? Todo por la dirección de los vientos. Así es. Claro.
Ok, qué interesante. Oiga, y bueno, eso ahorita hablamos un poco sobre los animales que habitan el mar, pero también entiendo que, pues hablando de estas fugas que suceden en ambientes terrestres, también, y pues los componentes de los ecosistemas terrestres son principalmente plantas, ¿no? O bueno, son los principales que forman estos ecosistemas. Entonces, ¿cuál sería su impacto en este tipo de organismos? Claro, mira, es muy interesante. Lo primero que sufre una planta cuando hay un derrame es que al tener contacto con esta partícula oleosa, en la raíz, que es la fuente, digamos que es la boca de los organismos de las plantas, Sí. se recubren del hidrocarburo y Ujú. entonces no les permite hacer el intercambio catiónico, es decir, Ujú. alimentarse, no les permite tomar agua, no les permite tomar todos los nutrimentos que requiere del suelo. Entonces, Ujú. por un lado, tenemos ahí un problema. El segundo problema es que para que los nutrientes se hagan disponibles para las plantas necesitamos de los microorganismos. Y los microorganismos, cuando viene un derrame, se mueren. Entonces, hay dos factores los que hacen que las plantas no puedan alimentarse. Okay. Posteriormente de esto, pues se altera toda la química del suelo, ¿no? Entonces, la estructura, la textura, no hay absorción de agua, se vuelven, en lugar de ser las lombrices que están en el suelo, se mueren. Ujú. Entonces, todo el microecosistema del suelo fallece. Okay. Eso hace que la planta no pueda alimentarse y entonces también muere. Entonces, eso es lo primerito que vamos a ver. Posteriormente hay bacterias que van adaptándose, se va biodegradando y todo, y empiezan a generar nueva generación de bacterias que son un poco más tolerantes. Pero eso no quiere decir que ya con eso ya pasó todo, Se no. solucionó. Ajá. No, hay que hacer un proceso de bioremediación para poder restablecer las condiciones. Nunca quedan igual los suelos contaminados, eso sí tengo que decirlo. Por Ujú. desgracia, acuérdense que para que el medio ambiente produzca un centímetro de suelo, nos llevamos 100 años. Entonces, y nosotros en un derrame se va todo eso, ¿no? Entonces, Claro. lo que hacemos es empezar con inyectando, bueno, no inyectando, sino aumentando bacterias benéficas de ese suelo, Ujú. empezamos a utilizar otras enmiendas, como compostas, todo este Ujú. tipo de cosas para poder restablecer las condiciones con las que estaban, ¿no? Pero sí es tardado, costoso y sobre todo es complicado que vuelva a ser el suelo que antes era, Sí, ¿sí? claro. Y bueno, esto me lleva a la siguiente pregunta, justamente hablando en que es muy difícil volver fértiles estos suelos que ya fueron contaminados. ¿Qué sucede aparte del daño ambiental con el impacto social? Aquellas personas que pues tienen sus huertos, que tienen sus cultivos y que dependen pues de lo que den estas plantas, ¿no? Pues obviamente debe haber ahí una relación y un impacto también social. Claro, de hecho, lo primero que pasa, bueno, cuando sucede uno de estos derrames, lo primero es hablarle a Profepa para que podamos hacer el pago y resarcir este daño. Pero Ok. sí, evidentemente causa muchos conflictos sociales, no tan solo aquí en México, sino eso se ha visto en todo el mundo. El hecho Ujú. de que tengas tu parcela, tengas tu terreno con animales. Otra cosa que también pasa es que los animales, sobre todo las vacas, se quedan ahí atascadas y mueren también. Ok. Hay, hay de todo en este tipo de problemas, pero Ujú. bueno, lo importante es que, bueno, también nosotros como ciudadanos debemos de también ser responsables porque muchos de estos eh, accidentes no son accidentes, sino Ok. vienen de tomas clandestinas o de querer cobrar este subsidio que se da por algún daño. Entonces, Ah, ok. son las dos cosas, ¿no? Uno es el riesgo inminente que existe y otro es que también como sociedad a veces hacemos este tipo de cosas. Son dos cosas, pero lo importante de todo esto es que debemos de también hacer conciencia
Si vemos también un derrame, hay que avisar oportunamente, no decir, alguien más lo va a hacer, ¿no? Sino nosotros hablar a Profepa como ciudadanos es un deber, creo yo. Ok, Entonces, sí, sí hay muchos conflictos sociales, pero también entender que para ello hay leyes, ¿no? Y si no hacemos uso de las leyes, pues no podemos primero tratar de cerrar la petroquímica o cerrar la industria, sino acudir y a veces acudir varias veces, hacer sí, uso de las instancias, porque es lo que nos hace diferentes como sociedad. sí, sí, yo también coincido con esa postura, a pesar de que creo también que, bueno, en el caso, por ejemplo, de las tomas clandestinas y todo eso, vaya, sí es una responsabilidad social, pero también siento que hay ahí un dilema, pues, un conflicto más bien entre estas personas, pues, que viven del campo, y que hay veces que pues no les va muy bien, entonces buscan pues otras entradas, ¿no? Y que pues a veces no tienen la conciencia del daño que pueden causar lejos de ganarse pues un ingreso más, ¿no? Entonces yo creo que también está ahí la respuesta o un poco otra manera alternativa de concientizarlo, ¿no? Porque muchas veces son personas que simplemente no lo saben y no saben que están ocasionando un daño. Entonces, creo que también no estaría de más hacer hincapié en esta parte y acudir a las autoridades a que también lleven esa información pues a la gente que tiene este acercamiento con los ductos, ¿no? Así es, sobre todo hacer conciencia de los daños que nosotros nos podemos hacer a nosotros mismos, a nuestras siguientes También. generaciones. Algo que yo vi en Minatitlán precisamente haciendo un estudio. Santa Alejandrina es un pequeño, o bueno, no tan pequeño, manglar que se encuentra atrás de la refinería. Ahí antes Ok. había gente, entonces lo que se hizo, como había constantes accidentes, entonces lo que se hizo fue reubicar a la gente, se les pagó al menos en aquel entonces, el estudio reflejó que se les dio como $1,000,000 a cada poblador, ¿no? ¿Para qué? Para Okay. que pudieran irse de ese lugar porque pues es un lugar de riesgo, ¿no? Claro. Y algo que vimos es que como quisimos ver qué efectos había tenido en su salud, cuando quisimos localizarlos, habían ubicado o comprado un predio a 100 metros después de Santa Alejandrina. Entonces, es ahí donde uno creo que debemos de hacer conciencia de qué nos puede pasar a nosotros, porque yo les estoy hablando únicamente del petróleo, pero ya cuando se hace la refinación del petróleo, hay muchísimos más contaminantes y cosas que nos pueden dañar a nosotros y a nuestras generaciones. Entonces, Claro. hacer conciencia de qué daño le podemos hacer a nuestros propios hijos o nietos. Sí, muy importante eso también. Bueno, y un poco para ir cerrando, ¿qué podríamos hacer nosotros como sociedad, aparte de denunciar? Si nos puede repetir dónde serían estas denuncias o estos reportes. También si hay algunas alternativas pues, no sé, de combustibles, que ya se ha visto que hay muchísimos combustibles, pues, o más bien biocombustibles, que se degradan mucho mejor que estos hidrocarburos que ya conocemos de Pemex. Entonces, no sé si usted tenga conocimiento de eso y nos pueda compartir un poco. Sí, claro. Yo creo que lo ideal sería ir transitando hacia una diversificación energética. Yo Claro. sé que todo el mundo quiere autos eléctricos y esto de ya, ¿no? Pero no es eso, o sea, porque luego vamos a tener otro problema porque las Claro. baterías quieren otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que la diversificación energética es lo que hace falta para nuestro país, para nosotros mismos. También ser un poco más conscientes a la hora digamos, le tememos mucho a la refinería y a los hidrocarburos, pero no afinamos nuestro carro. Entonces, ojo, como ciudadanos tenemos también obligaciones Ok. y pues también eso contamina, o sea, la industria contamina, entonces, pero también nosotros mismos al cambiar de teléfono a cada vez que sale uno nuevo, o sea, cosas de esas
pequeños detalles, a lo mejor como sociedad, nos hacen falta, y la diversificación productiva, es decir, podemos producir diferentes, o sea, sí hay los combustibles que son a partir de caña, diferentes, también el hidrógeno lo hemos dejado. Yo me acuerdo, una vez tuve la oportunidad de estar en Canadá hace como en el 2007 y ya estaban los autos de hidrógeno y nadie los ha volteado a ver, ¿no? Así es. Entonces, ver la diversificación productiva como algo importante, como algo necesario, porque no, el petróleo no va a ser para siempre y nosotros esperamos que la ciencia siga en pos de estar generando nueva tecnología limpia desde ahondando esto sobre todo de las baterías, que eso es algo que luego ya me está preocupando por la basura electrónica que estamos generando, pero ya ese es otro tema, ¿no? Entonces, ser conscientes como ciudadanos y también, pues, como consumidores. Claro, sí. Bueno, una última pregunta que justamente es el tema que le pusimos, el título que pusimos en el tema del día de hoy, y usted lo acaba de tocar, como dice, el petróleo no va a ser para siempre, ¿no? Es un recurso no renovable. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, en un caso extremo en donde hubiera bueno, ahorita hay demasiado, que hasta hay derrames y todo, pero pues por esta misma demanda y sobredemanda, ¿qué podría pasar en un futuro en donde tengamos decadencia de este petróleo? Bueno, va a aumentar los precios porque cuando algo hace falta, pues suben los precios. Pero claro, aquí lo más importante creo es que independientemente nosotros somos demasiado dependientes tanto de las energías y a veces las satanizamos. Yo creo que no hay que satanizar las energías, hay que diversificarlas, porque me tocó estar en Canadá hace pocos años, en diciembre, y la única forma que tenían los canadienses de esa zona alejada era una zona rural, era calentarse con queroseno. Entonces, olía queroseno a kilómetros, pero es la única forma en la que tenían ellos para poderse calentar, porque no pueden ahí tener otro tipo de energía. Entonces, lejos de satanizarlas, ser racionales y diversificarlas, porque queremos también, hay formas de calentarse, hay formas de producir energías limpias, pero también limpias hasta qué punto, ¿no? Entonces, sí ser como más críticos a la hora de hablar de tecnologías, porque creemos que los autos eléctricos es todo, cuando yo les podría decir que no es lo que creemos, sino lo que deberíamos de ver es ser un poquito más como conscientes. Esa sería como mi recomendación. Y la página para la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente es www.gov.mx/Profepa. Ahí pueden encontrar el formulario para hacer alguna denuncia si ven que hay un derrame. Ahí empieza un derrame, porque a veces lo dejamos hasta que ya está el derrame, pues ya está el charco. Muy evidente, ajá. Ok, pues muchísimas gracias. De nuevo le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación al programa. La verdad es que fue todo muy interesante, todo lo que nos comentó el día de hoy. Esperamos que al público también le haya gustado mucho. Y bueno, ya sabe que aquí tiene su programa de confianza para cuando guste regresar. Muchísimas gracias, Alexa. Y gracias también a todo el equipo y a los que nos están escuchando. Gracias. Hasta luego, doctora. Muy buenas tardes. Gracias. Bonito día. Hasta luego. Bueno, pues esa fue nuestra sección de entrevista y ahora pasaremos con nuestra sección de historias de telón, a cargo de Abel Ignacio Ruiz Martínez. Él es estudiante del sexto semestre de la licenciatura de teatro de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana. Vamos con él. Historias de telón se complace en presentar la vida después del petróleo. ¡Pablo! ¡Pablo!
¿Qué pasa, Carmen? Pablo, ¿te has dado cuenta que las cosechas de este año están creciendo muy lento? Sí, eso estaba pensando. Todas las leguminosas tropicales que sembramos hace 3 años ya están grandes y frondosas. Para su primer año ya se les veía bien. No que las que plantamos este año van creciendo muy lento. ¿Y por qué será, Pablo? Pues yo no sé. Yo no seré un científico, pero a mí se me hace que tiene algo que ver con que luego hay quien anda perforando los ductos de petróleo que pasan por estas tierras. ¿Qué tal si le preguntamos al vecino de las parcelas de junto? Bueno, vamos. Hola vecino, fíjese que nuestras leguminosas andan creciendo bien lento. No sé si a usted le pasa igual, pero a mí se me hace que tiene que ver con el petróleo que luego andan sacando en los ductos. Sí, justamente la semana pasada vino una investigadora que estaba estudiando los suelos aquí en mi parcela y me dijo que el petróleo se estaba filtrando en la tierra. El problema es que contamina todo lo que hay en el suelo y puede ser tóxico para las plantas. Por eso yo creo que no están creciendo igual que antes. Ah, pues sí, ya ves, Carmela, yo lo sospechaba. Oiga, vecino, ¿y esa investigadora le dijo qué podríamos hacer? Sí, ella me dijo que aparte de que hay personas que sacan el petróleo de los ductos, también hay algunas fugas debido a que no le dan mantenimiento. Entonces podríamos hacer una denuncia ambiental en la, ¿cómo me dijo? En la Profepa. Ah, pues vamos de una vez, porque luego son bien tardados. Ándele pues vamos. Muchísimas gracias a Abel, como siempre, un placer disfrutar de sus cápsulas. Y a continuación nos vamos con nuestra sección de Te cuento mi ciencia. Esta vez es el turno de Samantha Vázquez González de la licenciatura de Química Farmacéutica Biológica. Recuerden que esta sección de divulgación de la ciencia, los estudiantes nos cuentan sobre su tema de investigación en tan solo 1 minuto. Entonces vamos a ver qué sorpresa nos preparó. Mi nombre es Samantha Vázquez González, estoy en QFB y me encuentro en el Instituto de Ciencias Básicas realizando mi proyecto de tesis. Lo que hago aquí es dividirlas en 4 grupos y a cada una darles una dieta especial a base de quinoa y lenteja. La dosis que se les da se les cambia semanalmente de acuerdo al incremento de peso y talla de estas. También las manipulo diariamente para que de esta forma se acostumbren a mí y me sea más fácil manipularlas a la hora de pesarlas y medirlas. Puedo decirles que son animalitos muy inteligentes y sociables. En esta parte analizo excremento para poder determinar la digestibilidad de la proteína de quinoa y lenteja y también analizo el suero para poder darme cuenta de las diferencias que existen entre las diferentes dietas. Las legumbres y pseudocereales como lo son la lenteja y la quinoa han sido consideradas una deseable fuente de fibra, proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales, que al ser agregadas a la alimentación diaria pueden ser potencialmente beneficiosas para la salud. Gracias. Muchas gracias a Samantha Vázquez y felicidades por su investigación. Y bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Esperamos que el programa del día de hoy haya sido de su agrado. Muchas gracias por visualizarnos y les recomendamos que si pueden compartan este programa para que muchas más personas vean esta información que seguramente les va a ser muy útil. Y bueno, si eres estudiante de la Universidad Veracruzana, te recordamos que puedes participar en nuestra sección de Te cuento mi ciencia, contándonos en tan solo 1 minuto sobre tu trabajo de investigación. Acuérdate que las cápsulas se estarán compartiendo en las redes sociales de la Dirección de Comunicación de la Ciencia, que están aquí abajito,
Y te invitamos a seguirlas porque aquí el que tenga el mayor número de veces compartidos va a concursar para un premio no monetario por parte de la Dirección de Comunicación de la Ciencia y además tendrá la oportunidad de ser un invitado especial en este programa. Y bueno, acá estaremos platicando sobre su tema de investigación más a fondo. Entonces, pues esto ha sido todo por hoy. Yo soy Alexa Mendoza, me dio mucho gusto compartir esta tarde de sábado con ustedes y nos vemos el próximo sábado a las 4 de la tarde por su programa ¿Qué te cuento? ¡Nos vemos!